Se denomina como ciclo del nitrógeno a todos los procesos biológicos y abióticos en que suministra este elemento en los seres vivos para su desarrollo. Este ciclo involucra un movimiento del nitrógeno entre la atmósfera y la biosfera. Las principales actividades humanas que afectan el ciclo son cultivo intensivo, exceso de fertilizantes en el suelo, tala de árboles y muchas otras, que disminuyen su estado natural, generando contaminación, lluvia ácida o efecto invernadero. Empezamos este ciclo con la primera etapa, que es la fijación, que se da por medio de dos vías naturales. La fijación abiótica. El nitrógeno gaseoso posee un triple enlace difícil de romper. Cuando hay tormentas eléctricas, los rayos rompen el triple enlace y así el nitrógeno queda libre en la atmósfera. Cabe recalcar que una tormenta tiene una carga superior a 1000 joules por kilogramo de energía y en ocasiones excede los 5000 joules por kilogramo. Tras una serie de reacciones, se une al hidrógeno formando ácido nitroso y ácido nítrico para caer en las lluvias a los suelos y océanos y formar el amonio, que es utilizado por los organismos autotróficos. Fijación biótica. Consiste en la transformación del nitrógeno al amoníaco, el cual es ionizado a amonio. Este proceso se lleva a cabo por cianobacterias libres y cianobacterias simbiontes. Estas cianobacterias utilizan la nitrogenasa, que son enzimas catalizadoras utilizadas por bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico, para romper el nitrógeno molecular presente en la atmósfera y combinarlo con hidrógeno con el objetivo de formar amonio. El segundo paso en el ciclo es la nitrificación. ¿Pero qué es la nitrificación? La nitrificación es la oxidación biológica del amonio a nitrato por microorganismos aerobios que usan el oxígeno molecular O2 como aceptor de electrones, es decir, como oxidante. A esos organismos el proceso les sirve para obtener energía, al modo en que los heterótrofos la consiguen oxidando alimentos orgánicos a través de la respiración celular. El carbono lo consiguen del CO2 atmosférico, así que son organismos autótrofos. El proceso fue descubierto por Sir J. Winogradsky y en realidad consiste en dos procesos distintos, separados y consecutivos, realizados por organismos diferentes, que son la nitrosación y la nitratación. La nitrosación, partiendo de amonio, se obtiene nitrito, NO2. Lo realizan bacterias de, entre otros, los géneros Nitrosomonas y Nitrosococcus. Y en la nitratación, partiendo de nitrito, se produce nitrato NO3. Lo realizan bacterias de género Nitrobacter. La combinación de amonificación y nitrificación devuelve a una forma asimilable por las plantas el nitrógeno que ellas tomaron del suelo y pusieron en circulación por la cadena trófica. La nitrificación es favorecida por la presencia de oxígeno y suficiente alcalinidad para neutralizar la baja de pH que provoca la formación de nitrato. El pH del agua debe ser ajustado a valores alrededor de 7.8 por adición de bicarbonato sódico al 10%. La temperatura óptima para los nitrificantes autótrofos se sitúa en un rango entre 25 y 30 centígrados. En la energía, las poblaciones autótrofos que realizan la nitrificación utilizan dos formas de nitrógeno reducido, amoníaco y nitritos, como fuentes de energía para su metabolismo, obteniendo al final el nitrito, que es utilizado como fuente de nitrógeno para otros organismos. La tercera fase del ciclo es la asimilación. La asimilación ocurre cuando las plantas absorben a través de sus raíces nitrato o el amoníaco, elementos formados por la fijación del nitrógeno o por la nitrificación. Luego, estas moléculas son incorporadas tanto a las proteínas como a los ácidos nucleicos de las plantas. Cuando los animales consumen los tejidos de las plantas, también asimilan nitrógeno y lo convierten en compuestos. Una vez que el nitrato está dentro de la célula de la planta, se reduce de nuevo a amonio y este proceso requiere energía. Los iones de amonio así formados se transfieren a compuestos que contienen carbono para producir aminoácidos y otras moléculas orgánicas nitrogenadas. Los compuestos nitrogenados de estas plantas terrestres vuelven al suelo cuando mueren
las plantas o los animales que las han consumido. Así de nuevo vuelven a ser captados por las raíces como nitrato disuelto en el agua del suelo y se vuelven a convertir en compuestos orgánicos. El cuarto paso de este ciclo es la amonificación. La amonificación es el proceso que consiste en la generación de amoníaco como producto principal en la composición de materia orgánica nitrogenada, como por ejemplo tenemos las proteínas, las bases nitrogenadas y la urea. Este proceso es llevado a cabo por muchos microorganismos y a su vez también pueden ser por plantas y animales. Los animales que no oxidan el nitrógeno se deshacen del que tienen en exceso en forma de distintos compuestos. Los animales acuáticos producen directamente amoníaco, que en disolución se convierten en ion amonio. Los animales terrestres producen urea, que es muy soluble y se concentra fácilmente en la orina o en compuestos nitrogenados solubles, como la guanina y el ácido úrico. El ácido úrico se encuentra en aves o en insectos que en general no disponen de un suministro garantizado de agua. El amoníaco en agua existe principalmente como en ion amonio y como hidróxido de amonio. El hidróxido de amonio es altamente tóxico para muchos organismos y principalmente para los peces. La quinta fase de este ciclo es la inmovilización. La inmovilización tiene como objetivo la transformación de compuestos inorgánicos de nitrógeno como el amoníaco, amonio y nitrato, convirtiéndolo en estado orgánico. En el ciclo, todo lo que no es inorgánico se agrega al nitrógeno para formar nitrógeno orgánico. En la nitrificación se oxida el amoníaco por medio de bacterias, que es lo contrario de la inmovilización, que pasa a la materia orgánica. Los microorganismos del suelo usan las formas minerales del nitrógeno y forman proteínas. Cuando mueren los microorganismos, pasan a ser fuente de nitrógeno orgánico y tienen que volver a hacer el proceso de mineralización. Pero pueden ser afectados por condiciones como la humedad y el pH. El efecto neto determina la cantidad de nitrógeno que se necesita para las plantas que no son fijadoras de nitrógeno. Los microorganismos usan el amonio como fuente de nitrógeno mineral para formar sus tejidos. La inmovilización se desarrolla cuando hay enmiendas orgánicas. También el total de nitrógeno que hay en el suelo es el 98% formado por compuestos orgánicos. Cuando gira el ciclo en el amonio es inmovilizado y se forma cada vez un tejido. La sexta fase de este ciclo es la desnitrificación. La desnitrificación es el proceso de reducción bioquímico mediante el cual el nitrógeno de los nitratos es devuelto a la atmósfera como óxido de nitrógeno o como nitrógeno molecular. Esto es mediante por una serie de bacterias heterótrofas o autótrofas. Las heterótrofas usan un sustrato orgánico como el metanol, etanol, ácido acético, glucosa, que actúan como fuentes de energía y fuentes de carbono. Las autótrofas tienen una fuente de energía que es inorgánica, como el hidrógeno o compuestos reducidos, como el sulfuro o el tiosulfato. La fuente de carbono también inorgánica es el dióxido de carbono. El oxígeno también es importante en la desnitrificación. El nitrato y el nitrito reemplazan al oxígeno en la cadena de transporte de electrones. La desnitrificación suele producirse en ambientes anóxicos carecientes de oxígeno. En consecuencia, la desnitrificación puede ser inhibida por el oxígeno. La desnitrificación también tiene implicaciones ambientales, como lo es la liberación de óxido nitroso,
que tiene la capacidad de retener entre 200 y 300 veces la radiación térmica en comparación al dióxido de carbono, generando una inestabilidad en la capa de ozono. También tiene la capacidad de permanecer hasta 100 años en la atmósfera y se considera como un gas de efecto invernadero.